7:18 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. David Paravicini, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, además experto en temas petroleros, en temas económicos, a quien le damos la bienvenida a la mañana de hoy a Primera Página y a Globovisión. Señor Paravicini, bienvenido. Gracias. Hay algunos temas sobre los cuales, bueno, queremos pulsar, conocer su opinión. Por supuesto que el primero de ellos tiene que ver con esta situación que se ha venido presentando en las últimas 48 horas con la deuda venezolana. Y me gustaría un balance de su parte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Un refinanciamiento o una reestructuración de la deuda? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, bueno que también la audiencia, la teleaudiencia, se clarifique cuál es la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Que no sé si lo vamos a hacer aquí, pero Brevemente, en por todo favor. caso, Sí. pero en todo caso, cuando los países, cuando entran, o cualquier persona, una empresa, o inclusive una familia, una casa, cuando por alguna razón sus ingresos disminuye o tiene algún tipo de plan o de proyecto que quiere abordar que requiere unos ingresos que no tiene o que está por percibir o que deja de percibir algunos ingresos y tiene compromisos, tiene que buscar fórmulas de cómo pagar su compromiso. No es dejar de pagar, pero si tienes una deuda con un proveedor importante, un proveedor fijo, regular, una persona con la que tiene una relación, usted se reúne y ve cómo modifica la forma de pago acordada. Eso es una reestructuración de deuda. Eso no necesitas dinero, lo que necesitas es confianza entre Los tenedores. la persona y los tenedores de bonos, los acreedores, para reestructurar tu deuda. Entonces, le debo tanto dinero a Gabriel. Gabriel, te había dicho que te iba a pagar en la semana que viene, pero te voy a pagar ahora en 3 partes. Gabriel, que es mi amigo, me dice, está bien, no hay problema. Uno me dice, mira, eso tiene un costo financiero. Y tiene ese costo financiero que asociarse a esa. Y eso es tú te reestructuras, pero a su vez eso es un proceso de refinanciamiento. Se convierte, ¿por qué? Porque tus ingresos regulares y normales los puedes entonces dirigir a aquel aspecto que bien por nuevas inversiones, por compromisos que están o porque ha habido una disminución de los ingresos, te permite afrontar entonces tus situaciones de pago, tus condiciones de pago. Por eso es que normalmente en unas condiciones de refinanciamiento o de reestructuración de deuda tiene que partir de una confianza entre el acreedor y, por supuesto, el deudor. Ahora, eso es la situación que está planteada ahorita, y eso es normal en cualquier país. Ahora, pero recientemente, y lo que sí no es tan, o no debería ser tan normal, es que hubo 2 calificadoras, Fitch y Standard & Poor's, que están hablando de un default selectivo de algunos bonos venezolanos que no se pagaron los intereses de ellos en su momento, y específicamente unos de octubre y del mes de noviembre, y entonces están ya colocando a Venezuela, rebajándole su calificación a default selectivo. Las implicaciones que esto puede tener para la República Bolivariana de Venezuela en otros mercados. Bueno, tiene que ver eso al lado de la convocatoria que hizo el Ejecutivo Nacional para el refinanciamiento de la deuda, sobre todo los bonos tanto de PDVSA como bonos soberanos que hubo el día lunes, y la cual fue un éxito total, porque el 98% de los acreedores asistieron. Ha habido situaciones con el tema de... Pero no hubo acuerdo, tengo entendido, se surgió de la que todavía no hubo. No, o sea, claro que hubo un acuerdo, hubo el acuerdo de cómo ir a procesar, porque son distintos tipos de bonos, con distintos tipos de condiciones, que requieren tratamientos diferenciados. De manera que hubo el acuerdo de mantener un plan de trabajo para ir abordando esto. Hubo un acuerdo. O sea, no se llegó a la definitiva del refinanciamiento o la reestructuración, pero se llegó a un acuerdo de tratar el tema en la mejor ánimo y voluntad. Al lado de esto que estás diciendo, hay que estar además atentos que sobre todo el sistema financiero estadounidense, bajo presión del gobierno de los Estados Unidos, del señor Trump, están poniendo dificultades gigantescas, no solamente a los acreedores, sino a las propias entidades financieras, con prohibiciones para entrar en formas de negociación. Y esto ha causado y ha hecho y se ha denunciado ya N veces, que inclusive Venezuela entregando el dinero no le llega al acreedor,
o la entidad financiera se convierte en el obstáculo. Hace poco inclusive se hizo la denuncia, no para pagar, sino inclusive para poder cobrar Venezuela. Las entidades financieras en Estados Unidos impedían que recibiera su... que PDVSA, en este caso Silvio, recibiera el pago por su... Ahora, autoridades venezolanas, señor Paravicini, han dicho que han pagado más de 70.000 millones de dólares en el tema, por el tema de la deuda. Y uno se pregunta, bueno, por lo menos en esta última década donde hubo una gran bonanza petrolera, ¿por qué este monto tan exorbitante de endeudamiento en Venezuela? Sin embargo, a la par de unos grandes ingresos petroleros. Y hubo grandes inversiones. O sea, que en Venezuela hay unas inversiones en infraestructura en el área agrícola. Fíjese, en el estado de Zulia hay una inversión de 3.000 millones de dólares en 20.000 hectáreas bajo riego. Eso es en las planicies de Maracaibo, en el municipio de Jesús Enrique Lozada. 20.000 hectáreas bajo riego. Son inversiones que se hicieron, para decirte una de tantas. ¿Y están produciendo? Y no están produciendo. Pero ya va. Pero tú me estás preguntando de un asunto y tú te están cambiando de tema. Estás brincando en la silla para cambiarte de tema porque quieres... No, todo tiene imbricación. No, pero espera. Estás hablando ahorita de los problemas de la deuda y quieres ver cómo está, pero ¿qué pasó con la planta tal? Que está instalada y está, que no está produciendo, entonces quieres hablar de otra cosa, que es el tema de la eficacia que ha pasado con las inversiones y su puesta en servicio, tanto por el sector privado como por el sector público, que es otro problema. Que al final tú dices que es el problema nacional, tenemos un problema nacional de la burocracia, el burocratismo. El presidente Nicolás Maduro lo ha denunciado, que tiene problemas. Es la convocatoria de la constituyente, entre otras cosas, no solamente de la paz, que se logró sacar la violencia de las calles, pero que de una violencia económica, una violencia de la desigualdad, que de una violencia que tiene que ver con lo que estás hablando. Fíjese, de un gobierno ineficiente que se convierte en una afrenta al pueblo, no poder enfrentar, por ejemplo, el tema del control de precios. Es un problema de violencia tremenda que hay que resolver. Vamos a entrar a ese tema, señor Paravicini. Vamos a usted como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente que ha tenido críticas al manejo económico dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso vamos a analizar este tema y vamos a recibir también sus comentarios o preguntas para el constituyente David Paravicini a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina y nuestra etiqueta numeral Primera Página. Ya venimos.